Gracias a Dios. Puede tomar su lugar y vamos a estar muy concentraditos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Muy bien. Quiero que por favor abran la palabra de Dios en Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo del verso 13 al 35. Lucas capítulo 24, 13 al 35. En el nombre del Señor. Ahí ya apareció. Muy bien. Quiero que estén muy concentrados. Dice así: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Verso 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban cerrados o velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, o sea, tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué lentos son ustedes!, les dijo el Señor, y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en la gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Amén y amén. Vamos a la portada. Y ese es el tema que vamos a tratar. Diga conmigo: la mejor caminata. Fuerte, vamos, la mejor caminata. Muy bien. Cuando 11 kilómetros son suficientes para cambiarlo todo. Cuando 11 kilómetros son suficientes para cambiarlo todo. ¿Saben? La Biblia nos habla de 2 discípulos que estaban recorriendo un camino. Un camino que iba de Jerusalén a Emaús, una aldea que se encontraba en Judea.
Y dice la Biblia que la distancia era de 11 kilómetros. 11 kilómetros. Ahora, un camino es lo que nos comunica de un lugar a otro. Es lo que nos lleva de un lugar a otro. Para eso son los caminos. Para que podamos movernos de un lugar a otro. Para que podamos trasladarnos de un lugar a otro. ¿Saben ustedes cuánto más o menos puede durar caminar 11 kilómetros a un paso moderado? A un paso moderado es esto. Esto es a un paso moderado. 11 kilómetros a este paso tomaría 1 hora y media a 2 horas y 15 minutos. Entre 1 hora y media a 2 horas y 15 minutos es lo que dura recorrer 11 kilómetros a este paso moderado. Ese era el paso que ellos llevaban. Esa era la caminata que ellos estaban haciendo un domingo por la tarde, en las horas de la tarde. Entonces, yo voy a hablar de 5 cosas que Dios reveló a mi corazón en esta caminata. Y sé que van a ser muy poderosas para cada uno de ustedes como lo ha sido para mi vida. Vamos a entender de qué se trata ese camino. Vamos a entender de qué se trató esa caminata. Vamos a comprender qué es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. En primer lugar, en el capítulo 24, 13 al 19. Vamos a leer del 13 al 19. Dice de la siguiente manera. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. El que había muerto ahora había resucitado. El que en la mañana se había levantado de la tumba por el poder del Espíritu Santo, en la tarde estaba andando con ellos. Escuchen esto, pero no lo reconocieron. Ellos no supieron que era Jesús. Hasta ese momento no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. ¿Y por qué están tan tristes, tan cabizbajos? Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en estos días? Entonces el Señor le preguntó: ¿y qué ha pasado? Y él respondió: Jesús era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y entonces los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Entonces ahí Dios habló a mi vida este primer principio que va a ser de cada una de nuestras caminatas, que también representa nuestra vida, algo realmente expectante, poderoso en las manos del Señor. Y el primer principio es el siguiente: en medio de la tristeza, en medio de la frustración, en medio del miedo, en medio de cualquier caminata en donde tal vez estemos desanimados, tal vez nos sintamos frustrados, tal vez nos sintamos cansados, tal vez hablemos y recordemos cosas del pasado que marcaron con mucho dolor nuestras vidas. En este caso para ellos la muerte y la crucifixión del Señor. En este caso para ellos el que lo vieron cómo lo sepultaron y sellaron la tumba con grandes guardias para que nadie pudiera acercarse. De haber tenido al maestro vivo, de haber tenido ese gran hombre de Dios, el Hijo de Dios, ahora haberlo desfigurado cuando le pusieron la corona, cuando lo azotaron, cuando lo golpearon, cuando lo hicieron caminar con la cruz kilómetros para ir al Gólgota, cuando le clavaron las manos, los pies
y luego lo dejaron sufriendo horas allí colgado y luego le traspasaron el costado con una lanza hasta verlo morir, hasta verlo morir. Esa era la caminata de ellos. Era una caminata de tristeza, era una caminata de desconsuelo, era una caminata en donde ellos mismos dijeron: creímos que él era el Mesías, creímos que él era el Salvador, pero ya no lo creemos porque lo mataron, porque se murió, porque lo perdimos todo. Esa era la caminata que ellos estaban llevando. Como pasa en nuestras vidas, que a veces caminamos con la frustración de una quiebra financiera, con la frustración de un negocio que no echa para adelante, aparentemente, con la frustración de una separación, con la frustración de un maltrato, de un abandono por alguien conocido o desconocido, por la frustración de alguna injusticia que hayan hecho contra nosotros o contra alguno de nuestros familiares. Caminatas sumidas de tristeza, caminatas sumidas de dolor, caminatas en donde son kilómetros y kilómetros, en donde pensamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o de la casa a la iglesia, o de la iglesia al trabajo, o de cualquier lugar a otro, incluso de una ciudad a otra, o de un país a otro. Donde muchas veces caminamos con el dolor de una enfermedad a la cual no le encontramos solución, o no le encuentran solución. Caminatas en donde tenemos dolor, en donde hay sufrimiento, en donde nuestra cara refleja lo profundo del dolor que hay en nuestro corazón. Escucha algo: sin importar cuán triste haya sido tu caminata, sin importar cuán baja expectativa tengas de lo que ha pasado en tu vida, sin importar cuán grande sea la frustración, el miedo o la tristeza o la pérdida por abuso, por maltrato, por rechazo, por menosprecio, por acusaciones, por persecuciones, por lo que tú puedas pensar de lo que ha pasado en tu vida, aún en dudas, aún en grandes dudas de tu corazón, incluso acerca de tu fe, incluso acerca del por qué te congregas, incluso acerca del por qué estás buscando al Señor. Hay algo que quiero que entiendas y te quede claro: aún en esa profundidad, Dios camina contigo y no te deja solo ni sola. Alabado sea el Señor. Él camina contigo, Él está contigo. Dios es diferente a los hombres. Y cuando digo diferente, me refiero a que nosotros, cuando nos separamos de Él por nuestro pecado, caímos en una naturaleza caída, por supuesto. Él no es como nosotros. Tal vez tú tengas personas que te acompañen cuando te sobra el dinero. Tal vez tú tengas personas que te acompañarán a una caminata cuando tienes algo que a ellos les interesa, que a ellos les gusta o que ellos necesitan. Pero ¿quién se atreve a caminar contigo cuando estás quebrado? ¿Quién se atreve a caminar contigo cuando estás enfermo? ¿Quién se atreve a caminar contigo cuando tú necesitas y cuando no sabes qué hacer? ¿Quién se atreve a caminar contigo cuando es más lo que tú puedes necesitar que lo que tú puedes ofrecer? Ahí es donde se saben cuántos amigos hay. Ahí es donde nos sorprendemos de que esos millones o cientos de likes son apariencia, son un espejo. Porque si tú quieres saber cuántos son realmente amigos, en la mano te sobran estos dedos, te sobran estos dedos, te sobran estos dedos. Y mucha gente ha tenido que beber el trago amargo de caminar solo y de caminar sola después de que le decían que aún la vida eran capaces de dar por ustedes. Aun cuando les decían que la amistad era para siempre, aun cuando les decían que nunca los iban a abandonar y ustedes podían contar con ciertas personas cuando lo necesitaran. Pero eso es lo hermoso de Dios, eso es lo maravilloso del Señor, eso es lo bendito de Dios, que Él no es como nosotros los hombres. Tal vez los hombres caminamos con alguien porque ese alguien tiene algo que nos interesa, pero Jesús camina contigo aún en tus peores temporadas, aún en tus peores fracasos, aún en tus peores circunstancias. Nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. ¿Saben algo hermoso? Ellos no buscaron a Jesús, Jesús los buscó a ellos, porque Jesús está más interesado en caminar con nosotros que muchas veces nosotros con Él. Y cuando caminó con ellos, les preguntó:
¿Qué están hablando? ¿Y por qué están tan tristes? Saben, el Señor sabía, pero quería escucharlos. Porque el Señor quiere que aprendas algo, a desahogarte con Él. Que aprendas a hablarle a Él. Que le cuentes qué es lo que te ha entristecido. ¿Qué es lo que ha traído duda a tu corazón? ¿Qué es lo que te hace sentir cansado? El Señor quiere escucharnos. ¿Qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón? ¿Saben? Es tremendo. Porque es en la medida en que platicamos con Dios, es en la medida en que hablamos con Él, que Él restaura, que Él sana, que Él libera. Es en la medida que aprendemos a hablar con Él y a contarle tal cual como son las cosas, en la que encontramos nuevas fuerzas para nuestras vidas. Es donde Él va a comenzar a despejar dudas, donde Él va a comenzar a fortalecernos por medio de su presencia, por medio de su palabra, por medio de su fe. Es donde Él va a empezar a hacer aquello que el mundo no puede hacer, hacer aquello que con más dinero que tengamos no podemos hacer, hacer aquello que la droga, el licor o las distracciones no pueden hacer. Es increíble esto. Es platicar con Él. ¿Por qué están tristes? ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? Eso es lo que yo quiero y lo que el Espíritu Santo habló a mi vida para compartir con todos ustedes y con todos los que oirán esta enseñanza y la verán, porque ahora ya tenemos video en estas enseñanzas para compartirlas con todas las personas en cualquier lado del mundo a través del canal de YouTube. Escúchame con atención. Aún en tu peor temporada, aún en tus peores dudas, aún en tus profundas tristezas, tú no estás y no estarás solo. Jesús de Nazaret camina contigo. Alabado sea el Señor. ¿Saben? Lo segundo que quiero hablar es lo siguiente. Está del verso 19 al 24. Presten mucha atención y vamos a leerlo. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó el Señor. ¿No sabes lo de Jesús de Nazaret? Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Diga conmigo, y lo crucificaron. Sigamos. Pero nosotros abrigábamos la esperanza, o sea, teníamos la esperanza, ya no la tenemos, la perdimos. ¿De qué? De que Él era quien nos rescataría, quien nos redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que esto sucedió. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron dizque al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron: Él no está aquí, Él está vivo, Él ha resucitado. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Jesús no lo vieron. Presten mucha atención con este segundo principio. Es el siguiente. Nuestros ojos ven aquello en lo que nuestro corazón está enfocado. Nuestros ojos ven aquello en lo cual nuestro corazón está enfocado. Por eso ellos no pudieron ver a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque su corazón estaba enfocado en Jesús muerto, no resucitado. Por eso no lo pudieron reconocer. Por eso no lo pudieron ver, porque en su mente estaba el cuerpo desfigurado, pero no el cuerpo glorificado. Cuando Jesús se les mostró en el camino de Emaús, estaba glorificado, había resucitado. No era un cuerpo demacrado, no era un cuerpo destruido, era un cuerpo hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos no lo pudieron ver porque sus ojos estaban en el cuerpo desfigurado, no en el cuerpo glorificado. Tus ojos solo verán aquello en lo que tu corazón está enfocado. ¿Saben por qué ellos no fueron conscientes en ese momento de que Jesús caminaba con ellos? Como le pasa a mucha gente que puede venir a la iglesia
y aún así no ser conscientes de la presencia real de Cristo resucitado, porque ellos siguen a un Cristo crucificado solamente. Y yo te digo algo, el cristianismo, el evangelio son dos caras. Sí, una, la muerte. Sí, una, el dolor. Sí, una, el sufrimiento. Sí, una, la tumba. Pero también hay otra cara, la resurrección, el poder, lo que Dios hace nuevo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Les costaba ver el cuerpo glorificado, porque la última imagen que ellos tuvieron y se quedaron con ella fue la de un cuerpo martirizado. Yo te hago una pregunta: ¿cuál es la última imagen que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que recuerdas a menudo? ¿Qué es lo que hablas contigo mismo o con otros de lo que te ha pasado en los días anteriores o las semanas anteriores o los años anteriores? Hay personas que vienen a la iglesia y se les ve una tristeza tan grande en su corazón, aun cuando termina el servicio. Porque está bien que de pronto lleguen con alguna tristeza a la iglesia, pero ¿por qué salen con la misma tristeza si se supone que oyeron la palabra? Se supone que aquí vinieron a tener comunión con el poder del Espíritu Santo, que nos habla de un Dios resucitado, de un Dios glorificado. Y si en algún momento nos recuerda a un Dios crucificado, es para que entendamos cuán grande fue su amor para con todos nosotros. Pero no se quedó ahí. Esa era una primera etapa de su vida. Pero venía la segunda, y es la más importante de todas. Quiero decirles algo maravilloso. Para el cristianismo, lo más importante no era que Él muriera, aunque su muerte es la que nos perdonó y la que nos salvó. Lo más importante era que Él resucitara. Porque si Él no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, seríamos los más conmiserables de toda conmiseración, porque estaríamos todavía muertos en pecados, estaríamos condenados y no tendríamos ninguna esperanza. Mas ahora Cristo resucitó de entre los muertos, por lo tanto ustedes son los más bendecidos, son los más amados, tienen al Todopoderoso al lado de ustedes. Alabado sea el Señor. Qué grande es Jesús. ¡Qué poderoso es el Señor! Era importante que muriera, claro, porque ese fue el precio. Pero era más importante que resucitara, porque si no hubiera resucitado, su muerte hubiera sido en vano. Su muerte no hubiera tenido el efecto que tuvo. Alabado sea el Señor. Nosotros no predicamos a un Cristo muerto solamente. Nosotros no hablamos a un Cristo martirizado solamente. Nosotros no vivimos a un Cristo desfigurado solamente. Esa fue una etapa de su vida para el perdón y la salvación y la reconciliación entre nosotros que sí pecamos y nos separamos para con nuestro Padre Celestial. Nosotros vivimos, respiramos, caminamos y comunicamos a un Cristo que se levantó de la tumba por el poder del Espíritu Santo y venció la muerte y puso al diablo debajo de nuestros pies y quitó todo decreto de maldición que había contra nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos no pudieron ver el cuerpo glorificado, porque tenían la imagen de un cuerpo martirizado. ¿Sabe por qué muchas personas vienen a la iglesia y salen iguales? Cansados, cargados, tristes, acomplejados, decepcionados, desesperanzados. ¿Saben por qué? Porque tienen la imagen solamente de un Cristo que murió, mas no de un Cristo que resucitó. Y aquí es donde la iglesia tiene que tener revelación del Espíritu Santo. Aquí es donde la palabra tiene que profundizar nuestros corazones. Aquí es donde es tan importante que nosotros entendamos que aquello que nuestro corazón está enfocado será lo que nuestros ojos perciban, que lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros ojos van a poder comprender o entender en el mundo espiritual. Muchas personas están enfocadas más en su pérdida que en la ganancia que Dios tiene ahora para ellos. Muchas personas están más enfocadas en su separación que en la nueva persona que Dios tiene para ellos. Muchas personas están más enfocadas en el fracaso y en la quiebra que han tenido que en la prosperidad que Dios les va a dar en este tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay mucha gente que está más enfocada en su enfermedad que en la sanidad milagrosa que hay para ellos por la llaga de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo.
Hay muchas personas que están más enfocadas en la derrota de un país por un gobierno de turno que por el reinado para siempre del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien pone y quita reyes y bendice al que quiere y cuando quiere. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Escuchen algo, ¿cuándo fue el tiempo de mayor prosperidad de Daniel? Si no fue bajo el reinado de Nabucodonosor y de Darío. Y estos no eran reyes que en el buen sentido de la palabra vinieron a honrar a Israel y vinieron a bendecir a Israel. Antes la robaron, la saquearon y se los llevaron esclavos, se los llevaron. Sin embargo, Dios los prosperó y los bendijo y les dio renombre y los puso en lugares de alto poder y de alto reconocimiento. Dios los usó aún cuando había gobiernos tan duros y tan difíciles, porque ellos no tenían los ojos puestos en esos gobiernos de turno, tenían los ojos puestos en el gobierno que es para siempre, el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a decir una cosa. A este país lo puede gobernar la izquierda y lo puede gobernar la derecha y lo puede gobernar el centro y lo puede gobernar la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero la bendición de este país no depende de ninguno de esos gobiernos, depende del que pagó el precio en la cruz del Calvario. Por supuesto, use su voto bien, vote por la mejor elección. Pero no se desanime, aun cuando la mejor elección le dé la espalda a Dios. Porque ahorita en elecciones todos se vuelven cristianos. Todos. Ya ustedes vieron a uno de los candidatos, se volvió más cristiano que el mismo Cristo, preciso en elecciones. Y mucha gente vota diciendo, se convirtió, se entregó. Y cuando están allá, le dan la espalda a Dios y le dan la espalda a todo lo que un día dijeron que creían. Y ahí es donde la gente pierde la esperanza. Ahí es donde la gente dice, ay, si Dios estaba con nosotros, ¿por qué permitió esto? Ay, pero si Dios ama tanto ese país, ¿por qué permitió aquello? Ay, no ponga sus ojos en gobiernos de turno. No ponga sus ojos en hombres que hoy son y mañana dejan de ser. No ponga su confianza en las cosas temporales de esta vida. Ponga su confianza en lo que es eterno, en lo que no se ve, pero es más seguro, en la palabra, en la promesa, en la presencia del Señor. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ellos estaban adoloridos porque el gobierno les mató a Cristo. El Estado les mató a Cristo, aparentemente. Aún sus propios sacerdotes lo entregaron y lo negaron. Qué tremendo es eso. Y les voy a decir algo con mi corazón. No se decepcionen de Dios, aun cuando la religión que habla Dios haga lo contrario de lo que Dios quiere. Lo voy a volver a repetir. No se decepcionen de Dios, aun cuando la religión que habla de Él hace lo contrario de lo que Él quiere. Recuerden que es una religión y todos le daremos cuentas a Dios de lo que dijimos e hicimos en esta tierra. No podemos engañarlo a Él. Lo que el hombre siembra, eso mismo llegará algún día. Pongan su esperanza en el Señor Dios Todopoderoso, que nunca les fallará, nunca los abandonará, nunca jugará con sus sentimientos, ni les hará promesas que Él no pueda cumplir. Tengan su fe en Cristo, en el Hijo de Dios, con todo su corazón. Oremos por los gobernantes, pidamos misericordia por ellos, pero pongamos nuestra esperanza en el único, verdadero y justo, que es Jesús de Nazaret. Muchas personas tienen una tristeza en sus ojos y en su corazón, a pesar de que predican la palabra, a pesar de que oran, a pesar de que leen las Escrituras, a pesar de que sirven muchas veces en la misma obra de Dios. Sin embargo, es más grande la tristeza que la alegría que pueden emanar o que pueden transmitir. ¿Por qué? Porque alimentan más los pensamientos de algo que se desfiguró que de algo que Dios quiere transformar. Porque tienen enfocado su corazón más en la pérdida que en la ganancia por la fe. Porque tienen enfocado más su corazón en la necesidad que en la recompensa por ser fieles. Porque tienen más enfocado su corazón en el pasado, de las cosas que pudieron ser y no son, que de las cosas que Dios quiere hacer nuevas para cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Por cuántos fracasos yo he pasado, cuántas lágrimas yo he derramado, cuántas cosas yo he perdido,
cuántas cosas injustas han hecho conmigo, cuántas cosas en las que yo me he sumido en depresión, he tenido que vivirlas en carne propia. Sin embargo, hoy les puedo decir que estoy en un camino de victoria, porque Él camina conmigo, no estoy solo, y Él me está enseñando a mirar un cuerpo glorificado más que un cuerpo martirizado. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Solo Jesús puede cambiar, transformar el corazón de una persona. Pero tú tienes también que poner de tu parte. Tienes también que poner de tu lado. Como dijo alguien, ayúdate y déjate ayudar. No te quedes en las imágenes incorrectas de aquello que te produjo dolor. El Señor quiere que comiences a alimentar imágenes correctas de aquello que produce la sanidad. No te quedes en las imágenes incorrectas de aquello que perdiste por X o Y motivo, justa o injustamente, sino comienza a albergar imágenes de lo que puedes recuperar y de lo que puede ser resarcido a ti por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los ojos ven lo que el corazón enfoca. Por eso no supieron que Jesús estaba con ellos. Ya no andes más con esa tristeza. Suéltala. Sácala de ti. Deja de albergar el fracaso de ayer y comienza a soñar con la victoria de mañana. Deja de estar pensando en la traición de esa persona, en el abandono de esa persona. Deja de estar pensando en la calumnia de esa persona. Deja de estar pensando en las falsas acusaciones de esa persona y comienza a alimentar lo que Dios dice de ti, lo que Dios piensa de ti, lo que Dios tiene para ti. Bendito sea el Señor. Deja de estar pensando en las palabras. Tú no sirves para nada. Eres una cualquiera. No vales la pena. Y comienza a pensar: a los ojos de Dios, de mi Padre, soy de gran estima, soy honorable y Él me ama. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo cambia todo. Eso es lo que lo hace nuevo todo. Dejemos de pensar en las imposibilidades con las que hemos luchado hasta el día de hoy y aprendamos y arriesguémonos a creer en lo nuevo del Señor, en lo nuevo de Dios. Todos tenemos derecho a una temporada de fracaso, ¿sabían eso? Todos tenemos derecho a una temporada de frustración, todos tenemos derecho a una temporada de tristeza, todos tenemos derecho a una temporada de soledad, todos tenemos derecho a una temporada de frustración, de miedo. Pero también tenemos derecho a una nueva temporada de gloria, de victoria, de respuesta. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Levántense, levántense en el nombre de Jesús, que no están solos. No, levántense, pero el ánimo en el nombre del Señor. Eso, están concentraditos, así me gusta. En el nombre de Jesús, muy bien. Gracias a Dios. Qué bendición tan grande. Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe alrededor mío, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y pondrás una mesa delante de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite hasta que mi copa rebose, y ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Pasarán por los ríos, pasarán por el fuego, pero escuchen algo: ni el fuego los quemará, ni el río los ahogará, porque yo, dice el Señor, estaré con ustedes. Alabado sea Jesucristo. Yo no sé cómo tú ves los 4 meses que quedan para terminar el año. No los veas como los primeros 4 que comenzó este año. Todo depende de ti. No veas el año que viene como años pasados. Renueva tu mente. Renuévate en el nombre del Señor Jesucristo. Renuévate. Tal vez el año pasado fue el peor, entre comillas. Tal vez estos meses han sido los más difíciles, entre comillas.
Pero te puedo asegurar con todo mi corazón que depende de tu fe y depende de lo que te atrevas a creerle al Señor. Aún estos últimos meses pueden ser los mejores. Alabado sea el Señor. Aún pueden ser los mejores. ¿Cómo me impactó el testimonio de la esposa del joven que mataron en Estados Unidos? Que todos vieron esa noticia tremenda de cómo fue asesinado este gran predicador, porque era un predicador. A él no lo mataron por cuestiones políticas, a él lo mataron por cuestiones de fe, de la palabra. Y lo mató un joven que vivía con un transexual. Y eso ya está en las noticias, porque le dolió en su corazón que él no le aprobara a la luz de las Escrituras lo que él decía que para él no era malo y no era incorrecto. Escuche con atención esto, por favor. A él no lo mataron por cuestiones políticas, lo mataron por su fe, lo mataron por predicar la palabra, lo mataron por poner a Dios por encima de cualquier cosa, de cualquier situación. Un hombre que a la luz de la palabra le enseñaba a los jóvenes por qué el aborto no es de Dios, por qué tener relaciones sexuales sin casarse no es la bendición de Dios que Dios quiere para los seres humanos. ¿Por qué un hombre que nace biológicamente hombre o una mujer que nace biológicamente mujer no puede hacerle creer a los demás a la fuerza que lo acepten como algo diferente cuando la evidencia es otra, cuando Dios no hace cosas imperfectas a la luz de la palabra de Dios? Un hombre que incitaba a los jóvenes a involucrarse en la política, pero a poner a Dios en primer lugar en todos los principios y en todas las esferas. Un hombre que le decía a todos: cásense, tengan hijos, cuiden la familia, que es lo más importante, sean honestos, sean transparentes y siempre digan la verdad con amor, pero con certeza y con firmeza. A lo bueno es bueno y a lo malo es malo. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Millones de seguidores y toda la juventud que apoyaba a este hombre porque les daba la verdad de una manera en la que les abría los ojos y los sacaba de un engaño tan grande en el que todavía seguimos muchos. Por eso lo asesinaron, por eso dio su vida. Pero qué tremendo mensaje el que se dio la esposa en el funeral, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de no saber decirle a la niña de 3 años qué fue lo que pasó con su papá, ni al niño que tiene un poco más pequeño o más grande, el explicarle qué fue lo que sucedió. Las palabras de esta mujer: su muerte no será en vano. Y si alguien creyó que con esto mataba el legado y mataba la fuerza del mensaje, quiero decirles que ahora sigo yo y lo voy a hacer con más fuerza. ¡Qué tremenda mujer, Dios mío! ¡Qué tremenda mujer, Padre mío! Llorar a su muerto, dolerse con su muerto, pero vivir la oportunidad de hacer algo más grande y de honrar esa memoria y de aún pedirle a Dios que le dé el valor a sus hijos en la medida que crezcan, para que entiendan qué fue lo que hizo su esposo y cuál fue su legado, para que lo sigan sin titubear. Alabado sea el Señor. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Eso solo lo hace Dios. Yo conozco personas que se han quitado la vida cuando un ser querido se les muere. Yo conozco personas que se quitan la vida cuando el novio las deja o el novio los deja. Yo conozco personas que se quitan la vida cuando pierden dinero que tenían ahorrado o pierden una empresa que con tanto esfuerzo estaban levantando. Yo conozco personas que se vuelven locas cuando el político no les contesta y ya no les ayuda como se los prometió en campaña. Yo conozco personas que se dejan llenar de resentimiento, de amargura y de odio cuando hay personas que de pronto les pagan mal por bien, cuando hay personas que de pronto se aprovecharon de alguna nobleza que ellos tenían. Pero también conozco personas que en sus más profundos dolores y en sus más profundas tristezas, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, sacan un valor que no es de este mundo y dicen: yo no me rindo, aunque tenga todo en contra, lo tengo a Él a favor, y eso es lo más importante. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Enfoca tu corazón en las cosas correctas. Libera tu corazón de todo aquello que te sume en la depresión, en la tristeza, en la amargura, en la soledad, en la pérdida. Liberen sus corazones de todo aquello que los hace sentir poca cosa. Liberen sus corazones de todo aquello que el enemigo desfiguró.
Liberen sus corazones y sus mentes de toda imagen de muerte, de toda imagen de injusticia, de toda imagen de castigo, y comiencen a renovarse con la recompensa que viene después de esos grandes sacrificios. Si Jesús no muere, tampoco hubiera resucitado. Era necesario morir para luego ser glorificado. Así les digo en el nombre de Jesús a todos los que están aquí y a los que escuchen y vean este mensaje por el canal de YouTube. Muchas cosas que ustedes han perdido, muchas cosas por las que ustedes han sufrido y muchas cosas que han sido los dolores más profundos se convertirán en los testimonios más gloriosos en el nombre de Jesús de Nazaret a favor de sus vidas. Recompensa, bendición, restauración sobre ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Entenderemos que no fue en vano. Entenderemos que muchas cosas debían pasar. Entenderemos que hay muchas cosas que son necesarias que sucedan en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no para que nos quedemos ahí, sino para que avancemos, para que veamos cosas aún mayores y más grandes. En tercer lugar, el verso 30 al 32 dice lo siguiente: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos. Mire cómo comienza esta caminata, con los ojos cerrados. ¿Cómo termina esta caminata? Con los ojos abiertos. Esa ha sido mi oración esta mañana al Espíritu Santo. Ese es el deseo del Espíritu Santo en esta mañana. Que muchos entraron con los ojos cerrados a este lugar, pero saldrán con los ojos abiertos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó cuando se les abrieron los ojos? Reconocieron a Jesús resucitado. Reconocieron el cuerpo glorificado. Vieron aquello que la tristeza no les dejaba ver. Vieron aquello que el miedo no les dejaba ver. Vieron aquello que la frustración no los dejaba ver. Vieron aquello que su mente limitada no les dejaba concebir y no les dejaba disfrutar. ¿Qué vieron? A Cristo resucitado, el cuerpo glorificado, el cuerpo restaurado. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo, Padre! En la cruz Jesús quedó como raíz seca, como un monstruo, porque nada más la corona que le pusieron le duplicó la cabeza 2 veces el tamaño normal, solo la corona. Ahora los golpes le deformaron los ojos, le deformaron la nariz, le arrancaron las barbas. Mire lo que pasó. Aparte le dieron palos en la cabeza con la corona puesta. Aparte de eso le dieron latigazos por todo el cuerpo y le dejaron una sola llaga sin partirle un solo hueso, por supuesto. Aparte de eso tuvo que caminar con la cruz y varias veces esa cruz le cayó encima y varias veces cayó en el piso el Señor Jesucristo. Y luego le clavaron las manos, los pies y lo dejaron horas agonizando allá para luego traspasarlo con una lanza en su costado y sacarle hasta la última gota de su sangre, que salió sangre y agua porque ya no había sangre dentro de su cuerpo. Ese es un cuerpo destrozado, ese es un cuerpo desfigurado, ese es un cuerpo totalmente humillado. Pero hay algo maravilloso aquí, y es que cuando Dios te abre los ojos, cuando Dios te da visión, cuando Dios te abre el entendimiento, tú puedes ver más allá del sufrimiento, tú puedes ver más allá del dolor, tú puedes ver más allá del sacrificio. ¿Qué ves? ¿Qué ves? La victoria del Hijo de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. La victoria sobre tu vida, para que tú seas más que vencedor y más que un conquistador con Él. Alabado sea el Señor. Por eso es que el pecado ya no se enseñorea de ti. Por eso es que el diablo ya no se enseñorea de ti. Por eso es que ya no hay ninguna condenación para ti. Por eso es que ya no hay ninguna orfandad para nosotros. Ahora somos hijos amados, hijos aceptados, hijos reconciliados, hijas bendecidas por nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de la promesa, herederos de la más grande bendición, y tenemos las más grandes bendiciones a favor de nosotros. Todo por causa del sacrificio, todo por causa del dolor, todo por causa de lo que el Señor llevó. Mire, reciban esto en el corazón. Diga conmigo: por su llaga nosotros fuimos sanados.
Entonces noten cómo una llaga se convirtió en la vía de la sanidad. ¿Se dieron cuenta cómo fue necesaria una llaga para que se abriera un camino de sanidad? ¿Cómo nos hubiéramos podido sanar si no hubiera habido llaga? Si no hubiera habido llaga, no hay sanidad. Por eso era necesario la llaga. Por eso son necesarios muchos sufrimientos. Por eso son necesarias muchas pérdidas. Por eso son necesarias muchas tribulaciones. Porque ellas no te llevarán a una derrota segura, sino una victoria determinante. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Les voy a decir algo tremendo. Escuchen algo. ¿Sabe por qué muchos fueron abandonados y traicionados y dejados solos? ¿Saben por qué muchas fueron abandonadas, traicionadas y dejadas solas? ¿Saben para qué? No para que te tiren del puente en la novena. No para que te tomes un veneno. No para que digas, pobrecita de mí, no sirvo para nada y no soy interesante y nadie me quiere. Sino para que tú conozcas el verdadero amor que te valorará, no por lo que tienes, sino por lo que eres, y que te será fiel desde el primer día hasta el último. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, Padre mío. ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? ¿Cuántos dolores hemos vivido? Simplemente para que Dios se glorifique. Y con la bendición que Él nos va a dar, y con la restauración que Él nos va a dar, demos testimonio en las naciones de su fidelidad y de su amor para cada uno de nosotros. ¿Saben? En cuarto lugar, y ya terminando, quiero que vayamos al verso 28, Lucas 24, 28. Y dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Qué tremendo. Pero vamos a hacer una cosa. Quiero que vayamos al verso 32. Al 32. Entonces comenzaron a decirse el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él caminaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras? No ardía nuestro corazón. O sea, noten ustedes que su corazón no ardía. No había fuego en sus vidas. Porque eso es lo que hace la tristeza. Eso es lo que hace la duda. Eso es lo que hacen las imágenes incorrectas que el diablo quiere que alimentemos. Ellos no ardían en su corazón. Ellos sabían cuál era el fuego de Dios, pero no lo estaban viviendo, no lo estaban experimentando, porque ellos creían que lo habían perdido. Creían que habían matado la esperanza de sus vidas. Pero ahora dicen, cuando reconocieron a Jesús, no ardía nuestro corazón mientras Él caminaba con nosotros y hablaba las Escrituras a nuestras vidas. No había fuego en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nos saca de cualquier derrota y nos pone en toda victoria. Eso es lo que cambia el destino de cualquier persona. Eso es lo mejor de esta caminata, que no importa el dolor y el sufrimiento con el que hayamos comenzado, el Señor quiere cambiar todo ese lamento en gozo. El Señor quiere cambiar toda esa tristeza en certeza. El Señor quiere quitar todo frío con fuego que viene del poder de Dios. No ardía nuestro corazón con fuego. El fuego viene cuando caminamos con Dios. Y el fuego viene cuando oímos las Escrituras, cuando oímos la palabra de Dios, cuando creemos la palabra de Dios. Porque Jesús les explicó con las Escrituras que era necesario que Él muriera, que era necesario que Él sufriera para que Él pudiera resucitar y para que Él pudiera entrar en la gloria con el Padre y los pudiera introducir a ellos a esa misma gloria. Los ojos les fueron abiertos. ¿Qué necesitamos nosotros? Fuego de Dios. Diga conmigo, fuego de Dios. ¿Y dónde está ese fuego? Camina con Él. Óyelo, escúchalo, habla con Él. Déjate enseñar. Recibe la palabra con fe. Recíbela con fe. Porque la palabra de Dios es fuego y es martillo. Quebranta la dureza y quema, derrite todo frío. Enciende nuestras vidas y nuestros corazones en pasión para con Él. En medio de cualquier adversidad, lo que hará la diferencia es el fuego de Dios. En medio de cualquier dificultad, lo que hará la diferencia es el fuego de Dios.
¿Sabe qué es lo que hará la diferencia en un mundo como el que vivimos hoy? El fuego del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero de cuáles? De los que dejan de caminar con Jesús, de los que dejan de oír a Jesús, de los que dejan de sumergirse en la palabra de Dios. Pero ¿qué con aquellos que lo buscamos a pesar de nuestras dudas? ¿Qué con aquellos que hablamos con Él a pesar de nuestras tristezas? ¿Qué con aquellos que perseveramos a pesar de las dificultades? Pues hay un fuego que nunca te dejará. Hay un fuego que te hará arder. Hay un fuego que te hará avanzar. Hay un fuego que te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de Dios que es real ese fuego. Es un avivamiento interno. Es la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. Es la certeza y la convicción. Así mucha gente diga que no, así mucha gente se oponga, así mucha gente haga lo contrario. Yo tengo la certeza de que Él volverá. Yo tengo la certeza de que mi recompensa viene de Él. Yo tengo la seguridad de que vale la pena vivir para Él cada momento de mi vida, cada instante de mi vida. Aunque muchos no vean en la oración ganancia, yo veo la mayor ganancia, su presencia. Aunque muchos no vean ganancia en venir a la iglesia, yo veo la mayor ganancia, el ser obediente a su palabra y en animarnos unos a otros, sabiendo que el día del Señor cada día está más cerca. Aunque muchos no vean la ganancia en la palabra, yo ahí me vierto, ahí derramo mi corazón, ahí quiero llenarme en gran manera. ¿Por qué? Porque una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastará para liberarme. Una sola palabra tuya bastará para cambiarlo todo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego de Dios. No ardía nuestro corazón cuando Él caminaba con nosotros. No ardía nuestro corazón cuando Él nos enseñaba las Escrituras. La presencia de Dios va más allá del conocimiento. La presencia de Dios es revelación. La presencia de Dios es real para todo aquel que se disponga, para todo aquel que lo crea en gran manera. Y acuérdate de esto, cada vez que vayas a la palabra, cada vez que vayas a la oración, cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que tú seas consciente de la presencia del Señor, el fuego está contigo, la presencia está contigo, en el nombre del Señor. ¿Saben? El verso 28 que leímos dice lo siguiente, verso 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir de lejos. Pero ellos dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya está muy tarde, pasa la noche aquí y es más, quédate a comer con nosotros. ¿Sabe cuánto llevaban caminando con Jesús? Entre 1 hora y media y 2 horas y 15 minutos. Que es lo que tarda una caminata de 11 kilómetros a un paso moderado. Llevaban 2 horas y 15 minutos caminando con Jesús, hablando con Él, preguntándole y siendo instruidos, enseñados por Él. Sin embargo, le dijeron, no queremos que te vayas, queremos tenerte un ratico más, queremos que te quedes con nosotros. Ya está muy tarde. ¿Por qué no te quedas a dormir aquí y comes con nosotros? Queremos más de ti. ¿Saben? La presencia de Dios la define el hambre de Dios que tenga cada uno de ustedes. Por eso Dios es más real para unos que para otros. Por eso Dios es más real para unos que para otros. No porque Dios haga excepción de personas, sino porque hay gente que hace de Dios algo más real que otras personas. Mientras hay gente que dice, uy, ya van 15 minutos, qué mamera, ¿qué hora se va a acabar esto? Hay gente que dice, quiero más, quiero más, quiero más. Mientras hay gente que porque cree que oró 10 minutos, ya se consumió toda la gloria de Dios y ya entiende toda la Trinidad en su máximo esplendor. Hay gente que puede pasar días, semanas, meses y años y aún quiere más porque siente que necesita más de Él. Yo les decía esta mañana, llevo 30 años orando, 30 años leyendo la palabra, 30 años predicando, 30 años caminando con Jesús, 30 años. Y hoy lo busco como si fuera mi primer día. Hoy lo busco como si esos 30 años no hubieran existido. Hoy lo anhelo más, lo deseo más. Tengo hambre, tengo sed.
y sé que aún me distraigo mucho, sé que aún hay muchas cosas en mí que tienen que morir, pero hay algo les digo con mi corazón: hoy lo quiero más que ayer, hoy lo necesito más que nunca, porque el que pida más, recibirá más. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. No te conformes, desea más. Ellos pudieron haber dicho: ya 2 horas caminando, ya para qué más, ya lo escuchamos, ya es suficiente. No, quédate esta noche, un ratico más, quédate a dormir, quédate a comer, quédate con nosotros, queremos oírte más. Alabado sea el Señor. ¿Quiénes hoy pueden decirle al Espíritu Santo: quiero más de ti? ¿Quiénes hoy son capaces de decirle al Señor: quiero conocerte más? ¿Quiénes hoy son capaces de decirle: yo quiero, Señor, quedarme contigo? Yo no quiero separarme nunca de ti. Quiero estar a tu lado siempre. ¿Quiénes son capaces hoy de bajarle un poco al ruido de la distracción, al volumen del mundo, y subirle un poco más a la frecuencia del Espíritu Santo, a la frecuencia de Dios en sus vidas? Dios no hace excepción de personas. La razón por la que Dios es más real para unos que para otros es porque muchos han decidido hacerlo a Él más real que otros. Dios será tan real como tú decidas hacerlo en tu corazón y en tu vida. Dios será tan real como tú lo desees en tu corazón. Bendito sea el Señor. Y ahora sí, puestos en pie, quiero que leamos el verso 33 al 35. Y dice así, el verso 33 al 35. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando había partido el pan. Presten mucha atención. El mismo camino que llevó de Jerusalén a Emaús fue el mismo camino que lo regresó de Emaús a Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto final? Que lo que pudo ser tu camino de tristeza, lo que pudo ser tu camino de quebrantamiento, lo que pudo ser tu camino de frustración, lo que pudo ser tu camino de soledad, lo que pudo ser tu camino de pérdida, lo que pudo ser tu camino de depresión, lo que pudo ser tu camino aparentemente de abandono, de abuso, lo que pudo haber sido tu camino aparentemente de derrota, lo volverás a recorrer, pero en victoria, con la revelación de que Jesús no solo murió, sino ha resucitado. No solo perdiste, sino que ahora estás más expuesto a ganar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Alabado sea su nombre! Lo que recorriste con tristeza, lo volverás a recorrer con alegría. Lo que sembraste con lágrimas, lo recogerás con gozo. Bendito sea el Señor. Escuchen algo: 11 kilómetros con tristeza, pero luego 11 kilómetros con alegría. Dios cambió ese camino. Dios cambió ese recorrido. Ese camino representa tu vida y la mía. Y yo no sé hasta el día de hoy en qué se ha basado ese camino. ¿Cuáles son los recuerdos? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son las imágenes? Pero hoy te digo algo: ábrete a lo nuevo de Dios para ti. Y te digo algo: con Cristo resucitado, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Hay cosas nuevas para tus finanzas. Hay cosas nuevas para tu salud. Hay cosas nuevas para tu familia. Hay cosas nuevas para este ministerio. Hay cosas nuevas para todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Levanta tus manos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Definitivamente la mejor caminata es contigo, Señor. La mejor caminata es de tu mano, Señor. La mejor caminata es hablando contigo, es escuchándote, Señor, es derramando nuestro corazón a ti, Señor. La mejor caminata es en tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias por hoy revelarnos estos 5 principios, Dios, para poder superar toda caminata de tristeza, para poder superar toda caminata de depresión, para poder superar toda caminata de desesperanza, para poder superar cada caminata, tal vez, Señor amado, con miedo, Dios, con temor, Dios de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú renuevas mi corazón, tú renuevas mi manera de pensar,
Tú renuevas la manera en la que yo debo ver las cosas. Gracias, Señor amado. Gracias por estos 5 principios que hoy sanan mi corazón, que hoy restauran mi corazón, que hoy liberan mi corazón, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque yo estoy sintiendo ese fuego en mi vida. Siento ese fuego en mi vida a la medida en la que he escuchado la palabra, en la medida en que he prestado atención a tu palabra, en la medida en que ha ido siendo revelada tu palabra. Gracias por ese fuego que sana, que restaura, que libera, que aviva mi corazón, Señor amado, que derrite todo hielo, que quita toda dureza en mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por recordarme que no estoy solo en este camino, aún en mis dudas, aún en mis miedos, aún en mis temores, aún en mis frustraciones, aún en mis debilidades. Tú caminas conmigo, tú estás conmigo, Señor amado. Tú me llevas de la mano, tú me dices, no temas. Tú me dices, yo estoy contigo. Tú me dices, yo te voy a sacar adelante. Tú me dices, confía en mí. Tú me dices, no desfallezcas. Tú me dices, sigue adelante. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias, precioso Señor. Gracias, Señor amado, porque no estamos solos, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor amado. Gracias por cambiarle el enfoque a nuestro corazón, por enseñarnos a quitar la mirada de aquello que solo produce dolor, tristeza, queja, duda. Gracias por enseñarnos a renovar nuestra manera de ver las cosas, de pensar las cosas, Señor. Gracias porque nos enseñas a ver este país de una manera diferente. Nos enseñas a ver esta ciudad de una manera diferente. Me enseñas a ver mi familia de una manera diferente. Me enseñas a ver la iglesia de una manera diferente. Me enseñas a ver mi vida de una manera distinta. Gracias, Señor. Gracias. Porque así como fue necesario el dolor en tu cuerpo, así como fue necesaria, Señor, que fuera humillado tu cuerpo, así como fue necesaria la muerte en tu vida, así, Señor, han sido necesarios muchos dolores en mi vida, muchos fracasos aparentemente en mi vida, muchas pérdidas en mi vida, Señor. Todo para ver la resurrección, todo para disfrutar la glorificación, todo para disfrutar lo que es la remuneración, la recompensa y la bendición que proviene más allá de mis fuerzas. Es por la fe, más allá de mi esfuerzo, es por creerte a ti, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias porque esta alegría no me la quita nadie. Este gozo no me lo quita nadie. Gracias, Señor amado. Gracias. Hoy renuncio a toda imagen, renuncio a todo recuerdo, renuncio a toda experiencia pasada que me dejó sumido en dolor, en tristeza, en amargura, en deseos de vengarme, en deseos de derrota, o en sentimientos de derrota en mi vida, en el nombre de Jesús. Y hoy pongo mis ojos en la persona correcta. Hoy pongo mis ojos en tu palabra. Hoy pongo mis ojos en lo nuevo que tienes para mí, Señor amado. Hoy renuncio a todo lo que fue demacrado. Hoy renuncio a todo lo que fue desfigurado. Tal vez la paternidad, tal vez el matrimonio, tal vez la crianza, tal vez las finanzas, tal vez la salud, tal vez un llamado. Hoy renunciamos a todo lo que el enemigo desfiguró. Hoy renunciamos a todo lo que el enemigo mató, entre comillas. Hoy renunciamos a todo lo que el diablo sepultó. Y hoy creemos en la resurrección por el poder del Espíritu Santo. Hoy creemos en la resurrección por el poder de aquel que se levantó de entre los muertos y nos da la esperanza de algo nuevo en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios, porque tú enciendes nuestros corazones con fuego, tú enciendes nuestros corazones con poder, tú enciendes nuestros corazones con pasión. Gracias, Señor amado, gracias. El corazón de muchos se enfriará, pero yo quiero tener un corazón que arda por ti. Yo quiero tener un corazón que esté apasionado por ti. Yo quiero tener un corazón que te desee como nunca antes, Señor amado. Gracias por abrirme las Escrituras, por revelarme tu palabra. Gracias, Señor amado, por enseñarme con tanta paciencia, con tanto amor, con tanta veracidad. Gracias, Señor, porque tu presencia enciende el fuego en mi vida y tu palabra enciende el fuego en mi vida. Gracias, Señor. Eres real y todo lo que está escrito es cierto, es verdad, porque es tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios,
porque con este fuego desafiamos a este mundo, con este fuego desafiamos a Satanás, con este fuego desafiamos las circunstancias de la vida y nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús y declaramos que todo lo podemos porque Cristo nos fortalece en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias por enseñarnos hoy a entender lo que no entendíamos antes. Gracias por dejarnos ver hoy lo que no veíamos antes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy mi corazón te desea más. Hoy mi corazón te anhela más. Hoy, Señor, quiero más de ti. Deseo más de ti, Señor. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que mi alma necesita. Eso es lo que mi espíritu clama. Eso es lo que mi vida necesita. Más de ti, Señor amado. Más de ti. Ayúdame, Señor amado. Quiero más de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Tengo sed de ti. Te quiero más, Señor. Más de ti, Señor amado. ¿Acaso habrá algo más interesante que tú? ¿Acaso habrá algo mejor que tú, Señor amado? Es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor un día en la puerta de tus atrios que en un castillo separado de ti. Es mejor tu presencia que cualquier cosa. Te amamos, te deseamos. Espíritu Santo, esta iglesia, Espíritu Santo, cada persona aquí, Espíritu Santo, que cada persona que va a ver este mensaje por YouTube desee más de ti que cualquier otra cosa en la vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres real y tú eres verdadero. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Dios. Gracias, porque el camino que nos costó lágrimas, el camino, Señor, que nos costó pérdida, el camino, Señor, que tal vez nos golpeó duro, el camino, Señor, que tal vez recorrimos con cansancio, con agotamiento, con frustración, el camino que tal vez recorrimos con pérdida, Señor, lo volveremos a recorrer con alegría, con ganancia, con bendición. Lo volveremos a recorrer con testimonio. Lo volveremos a recorrer con el fuego y la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú haces nuevo el camino. Porque tú haces nuevos nuestros pasos. Gracias, Señor. Dale el mejor de todos los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Fuerte ese aplauso!